Nunca imaginé que un simple mensaje de texto pudiera hacerme temblar las manos así. El mensaje apareció en la pantalla de mi celular y se me quedó clavado en la mente. No te vas a unir al crucero familiar. Mi esposa prefiere que seas solo con la familia. Las palabras venían de mi hijo. Mi único hijo. El mismo al que hace apenas unos meses le regalé una casa, completamente pagada. La casa por la que pasé noches en vela asegurándola. La casa donde invertí todos mis ahorros, diciéndome que era un regalo de amor, una base para que su familia creciera. Y ahora resulta que ya no soy suficiente para ser parte de sus vacaciones. Me quedé viendo esas palabras frías, sintiendo como el pecho se me apretaba. La sangre me zumbaba en los oídos. Mis manos, rígidas y heladas, apenas lograron escribir la respuesta. Bueno. Eso fue todo lo que puse. Una sola palabra que lo decía todo, el dolor, la traición, la comprensión. Pero mientras presionaba enviar, mi mente gritaba. Así que sí sirvo para comprarte una casa, pero no para sentarme en tu mesa. ¿No soy suficiente para subirme a tu maldito crucero? Mi corazón golpeaba como tambores de guerra. Mi respiración se volvió superficial, pero mi cara seguía serena, casi lejana. Esa parte de mí, la que siempre se tragaba el orgullo, la que siempre justificaba sus pequeñas crueldades, murió en ese momento. El celular sonó otra vez. Era un mensaje de Emily, mi nuera. Educado, pero frío. Espero que lo entiendas. Así es más fácil para todos. Más simple. Claro que sí es más fácil, Emily. Ahora que tienes la casa, todo es más fácil. Más fácil ahora que crees que aseguraste tu futuro. Dejé el celular. Las manos me temblaban un poco, pero no lloré. Ya no. Porque en ese instante despertó otra parte de mí. La parte que fue demasiado blanda por demasiado tiempo. La parte que ya no va a dejarse humillar. Pensaron que me iba a quedar callada. Que iba a aceptar esto. Se equivocaron. El silencio en mi casa se volvió más pesado después de ese mensaje. Me senté en la misma cocina de siempre, pero ya no se sentía como mía. El sol de la mañana se colaba por el piso de azulejos, tocando las viejas sillas de madera, las encimeras brillantes que yo misma elegí, las cortinas que cosí con mis manos. Todo era para ellos. Para Matthew y Emily. Para la familia que yo creía que estaba formando. Ahora la casa parecía un museo de malas decisiones. En las paredes colgaban fotos sonrientes de vacaciones que yo pagué. Disney, cuando Matthew era niño. Cancún, cuando Emily apenas se unía a la familia. El viaje navideño a la cabaña también lo pagué yo. Siempre me decía que era mi regalo para ellos. Siempre dando. Siempre justificando sus silencios. Pensé en la fiesta de inauguración de su casa la primavera pasada. La misma casa que yo les compré. Sin hipoteca. Sin deudas. Un nuevo comienzo para su matrimonio. El regalo más grande que le he dado a alguien. Emily me tomó las manos aquella vez, con lágrimas en los ojos. Ay, Olivia, no tenías que hacer esto. De verdad, estamos muy agradecidos. Siempre vas a tener un cuarto aquí. Tú lo sabes. Y yo le creí. Claro que le creí. Porque las madres creemos. Recordé las noches en que pinté yo solita su recámara principal mientras ellos estaban trabajando. Elegí un color lavanda suave porque Emily decía que era relajante. Pedí los muebles por internet, los armé sola en el garaje. Cada barra de cortina, cada lámpara de pie, cada cobija calientita. Todo lo escogí con amor. En ese momento, era más fácil mantenerme ocupada, fingir que la distancia que crecía entre nosotros era por el estrés, por el trabajo, por ser jóvenes intentando arreglar sus vidas. Pero no. No era eso. La verdad me pesaba en el pecho. Me había vuelto útil para ellos durante tanto tiempo, la que resolvía todo, la que pagaba, la que ayudaba sin hacer ruido, que dejaron de verme como una persona. Me veían como un recurso. Como una cartera. Y cuando la bolsa se vació, ya no necesitaban a la mujer que venía con ella. A la mañana siguiente,
Ya no aguantaba el silencio. Llamé a Marta. Llegó en menos de una hora, como siempre lo hacía. Sin preguntas, sin rodeos. Así son los amigos de verdad. Saben cuando las palabras pueden esperar. Entró por la puerta principal y de inmediato me vio a la cara. Supo lo que pasaba antes de que pudiera decir algo. Dime, dijo bajito, dejando su bolso sobre la mesa de la cocina. Deslicé mi celular hacia ella para que leyera el mensaje por sí misma. Marta apretó la mandíbula al leerlo, pero al principio no dijo ni una sola palabra. Solo negó con la cabeza, despacio, como si ya se lo esperara. Al final, habló. Esto ya lo tenían planeado, Liv. Sus palabras me cayeron como piedra en el estómago. Mi voz salió más bajita de lo que quería. Pensé que tal vez fue cosa de Emily, que se le metió en la cabeza. Pero Mateo, él no es así. Marta frunció los labios en una línea delgada. Extendió la mano por la mesa y la puso sobre la mía, firme, con cariño. Criaste a un buen muchacho, Liv, pero también criaste a alguien que nunca tuvo que batallar. Que siempre te tuvo para levantarle el tiradero. Y Emily, ella vio eso. Vio en qué podía convertirlo. Te hiciste chiquita para ellos. Y ahora se comportan como si ese fuera tu lugar. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Pasé años tapando cada bache de Matthew. Cancelé mis propias vacaciones para cuidar a su perro. Me gasté mis ahorros pagando su último préstamo estudiantil. Fui a su casa cada vez que Emily decía que necesitaba ayuda para organizarse. Siempre haciéndome útil. Siempre disponible. Tienes que protegerte ahora, dijo Marta en voz baja. En serio, Liv, antes de que intenten quitarte algo más. La miré confundida. ¿Quitarme más? Ya lo tienen todo. Los ojos de Marta se afilaron. ¿Ya revisaste tus cuentas últimamente? ¿Sabes si tu nombre sigue en el título de la casa? ¿Y tus inversiones, Olivia? Tú todavía confías en ellos. Un nudo empezó a apretarse en mi estómago. El corazón se me aceleró. No había pensado en revisar nada. ¿Por qué lo haría? Son mi familia. Dejé que Emily se encargara de casi todos los pagos en línea, admití, en voz casi de susurro. Dijo que era más fácil, por cosas de impuestos. Marta soltó el aire con fuerza y se recargó en la silla, con el ceño fruncido. Liv, necesitas entrar a todo hoy mismo. Y si algo no nos parece bien, vamos directo con un abogado. Me tragué el nudo que traía en la garganta. Las manos me empezaron a temblar, pero esta vez no era por miedo, era por claridad. Por la cruda comprensión de que mi confianza había sido usada como arma. No era una viejita indefensa. Simplemente fui demasiado confiada. Y ellos contaban con eso, con que yo confiara. Para mantenerme callada. Para tenerme obediente. Para volverme invisible. Pero mientras Marta me miraba, esperando que dijera algo, sentí como algo dentro de mí se endurecía. Una pequeña chispa que llevaba años apagada bajo sus sombras. Me enderecé en la silla y, por primera vez en días, mi voz salió firme. Muy bien. Empezamos hoy. Marta asintió con la cabeza. Perfecto. Porque tú aún no te has rendido, y ellos no están listos para lo que viene. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver ese mensaje. Ese maldito texto sin corazón. Veía la sonrisita falsa de Emily, los asentimientos distraídos de Mateo. Y escuchaba la voz de Marta, más fuerte que el silencio que me rodeaba. Tienes que protegerte ahora. A las 2:17 de la mañana, me rendí. Dejé de intentar dormir. El corazón me latía con fuerza en los oídos mientras sacaba mi laptop. Durante años, dejé que Emily se encargara de muchas de mis cuentas en línea. Es más fácil, Olivia, tú no deberías andar lidiando con estas cosas tan confusas. Ya estás en tu jubilación, decía con esa vocecita dulce, toda miel. Y yo quería creer que era por ayudarme. Quería creer que le importaba. Pero ahora, mis dedos estaban sobre la pantalla de inicio de sesión con una sensación distinta.
Escribí mis datos de acceso con los dedos fríos por los nervios. Se abrió el panel de control de siempre. Todo parecía normal a primera vista. Y justo ahí estaba el peligro. Parecía normal porque nunca me había detenido a mirar bien. Despacio, con cuidado, empecé a revisar todo, mi cuenta de cheques, mis ahorros, mis inversiones para la jubilación. La mayoría de los movimientos me eran conocidos. Servicios, súper, donaciones, gastos comunes. Pero conforme me iba más atrás, empecé a sentir una incomodidad. Había varias transferencias, pequeñas, lo suficientemente chicas para que pasaran desapercibidas. Cada una con etiquetas como mantenimiento del hogar, reparaciones, emergencias. Pero yo nunca aprobé ninguna reparación urgente. Y el dinero no iba a cuentas a mi nombre. Eran tarjetas vinculadas, pero registradas como usuario secundario. Hice clic para ver más a fondo. Y ahí apareció su nombre, Emily. Se me cayó el alma al piso. Me quedé viendo la pantalla, paralizada. Ella había ligado su tarjeta a mis cuentas sin decir nada, y lo había hecho por meses. Tal vez más. Poco a poco, me había drenado el dinero. Esto no era solo no invitarme al crucero. No era por celos ni discusiones familiares. Esto era robo. ¿Y Mateo, estaba tan ciego que no lo veía? ¿O si lo sabía, y simplemente no le importaba mientras el dinero siguiera entrando? Una ola de calor me recorrió el cuerpo. No era coraje todavía. Era algo más frío. Más filoso. Más despierto. Cerré la laptop con cuidado y me recosté en la silla. La luz tenue de la cocina iluminaba las esquinas de las fotos familiares que aún colgaban en las paredes. Fotos que ahora se sentían como evidencia de una estafa bien planeada, en la que yo participé voluntariamente. Nunca me amaron. Lo que amaban era lo que yo podía darles. Sentía la garganta arder, pero no salían lágrimas. En vez de eso, susurré en la habitación en silencio. Jugaste con mi buena voluntad, Emily. Jugaste con mi confianza. Siempre me decía a mí misma que quedarme callada no era debilidad. Pero esta noche entendí algo, el silencio también puede ser fuerte. Me subestimaron. Y no volveré a ser tan ingenua. A la mañana siguiente ya no tenía dudas. No había miedo. Ya no. La neblina en mi mente se había disipado, dejando solo una claridad fría. Llamé a mi asesor financiero. Le dije que era una revisión de rutina. No quería levantar sospechas. Aún no. Primero necesitaba saber exactamente contra qué estaba luchando. Por supuesto, señora Gardner, respondió el señor Whitaker con su tono amable de siempre. Había manejado mis inversiones por años. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Mi hijo y mi nuera me han estado ayudando con algunos pagos de la casa, dije, con voz pareja. Pero me gustaría asegurarme de que todo siga conforme al plan original. Escuché cómo sacaba mis archivos, mientras yo me obligaba a respirar con calma, aunque las manos me temblaban debajo del escritorio. En general todo se ve estable, aunque noto actividad reciente, dijo, y su tono cambió apenas un poco. Parece que se han programado varias transferencias. Principalmente para cubrir renovaciones en el hogar. Tragué saliva. ¿Renovaciones? Sí, bastante grandes, de hecho. Varios montos altos destinados a mejoras de diseño y anticipos a contratistas. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Y quién autorizó esas transferencias? Hubo una pausa. Bueno, técnicamente, usted, señora Gardner. Al menos desde su cuenta como representante autorizada. Sentí el estómago darme un vuelco. ¿Qué representante? Pregunté, con voz baja. Esta vez, Whitaker dudó. Parece que fue su usuario secundario autorizado, la señora Emily Gardner. Ella procesó esas transacciones. Tiene acceso completo bajo el poder notarial duradero que usted firmó, en primavera. Cerré los ojos un momento. Me acordé de esa reunión. Emily había insistido en que firmara unos documentos actualizados, para que todo fuera más fácil en caso de alguna emergencia.
Ella misma trajo al notario. Sonriendo todo el tiempo. Por supuesto que lo hizo. Gracias, señor Whitaker, dije, con voz tranquila. ¿Sería tan amable de marcar cualquier otra transacción para que yo la revise personalmente antes de procesarla? He decidido que, de ahora en adelante, me voy a involucrar mucho más. Él aceptó sin dudar. Cuando colgué, me quedé sentada en silencio otra vez. Ya no había espacio para dudas. Emily no estaba ayudando. Se estaba posicionando. Preparándose para el momento en que ella y Mateo pudieran adueñarse de todo, sin hacer ruido, usando esa casa como su premio. Mi jubilación no era su herencia. Todavía no. Pero ya le estaban gastando como si lo fuera. Volteé a ver el relicario de mi esposo, el que estaba en el alféizar de la ventana. Me lo regaló después de nuestro 30 aniversario. Él se habría dado cuenta de todo esto mucho antes. Siempre me decía que tuviera cuidado. Pero yo quería tanto creer en la familia. Durante años me hice chiquita para no causar problemas. Pero el amor sin respeto, eso es una cárcel. Y yo acababa de encontrar la llave. Miré hacia el estante vacío del otro lado de la sala. Ahí solía estar, con orgullo, la foto enmarcada de la fiesta de inauguración de la casa de Mateo y Emily. La quité hace 2 noches. El estante se veía mejor así, vacío. Más ligero. Y, por primera vez, yo también me sentía así. Más ligera. Apostaron a que me iba a quedar callada. Se van a arrepentir de eso. Esa tarde salí a caminar al parque. Necesitaba aire. Necesitaba estar en un lugar que no hubiera sido construido con mis sacrificios, que no estuviera lleno de muebles que compré para ellos, ni embrujado por fotos de personas que solo me veían como alguien útil. El viejo roble todavía seguía ahí. Era donde mi esposo se sentaba todos los domingos por la tarde a leer el periódico, mientras yo alimentaba a los patos. Era su lugar favorito. Lo llamaba nuestro rinconcito de calma. Me senté en la misma banca, bajo sus ramas anchas. La brisa cálida se llevó un poco del peso que traía en el pecho desde hacía tanto. No dije nada. Solo respiraba. Solo escuchaba. Y luego, en voz bajita, como si él todavía estuviera sentado junto a mí, le susurré. Tú lo habrías visto, Richard. Me lo habrías advertido. Pasé los dedos por el borde del viejo relicario que aún usaba colgado. El pulgar rozó la fecha grabada, el día que pagamos nuestra primera casa. El día que creímos que estábamos construyendo un futuro para nuestra familia. Cuando Mateo todavía era ese niño de ojos brillosos, soñando con construir casas en los árboles, no planes fríos y calculados. Me mordí el labio con fuerza para no temblar. No quería llorar. Ya no. Las lágrimas se me habían secado hace mucho tiempo. A la mañana siguiente, ya estaba afuera de la oficina de mi abogado incluso antes de que abrieran. El señor Dalton había manejado mis asuntos legales por años, el testamento, la compra de la casa que le regalé a Mateo y Emily. Incluso los papeles que Emily me pidió firmar cuando quería más flexibilidad para manejar las finanzas del hogar. En ese tiempo, confiaba en ella. Confiaba en todos ellos. Pero ya no. Me recibió con una sonrisa amable, pero sus ojos no pudieron ocultar la preocupación. Olivia, no esperaba verte tan temprano. ¿Todo bien? Me senté frente a él y junté las manos sobre el regazo. Mi voz fue firme. Sin temblores. Y esta vez, sin dulzura. Necesito revertir el regalo de la casa. Parpadeó, claramente sorprendido. ¿Te refieres a la propiedad que transferiste a nombre de Mateo y Emily? Asentí despacio. Exactamente a esa. Quiero deshacer todo. Quiero que mis bienes estén bloqueados, todos los poderes financieros revocados y cada movimiento documentado en papel. Por un momento, el señor Dalton dudó. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque sabía muy bien lo que eso implicaba. Olivia, esto puede causar problemas. Ellos ya causaron problemas, respondí sin titubear. Yo nomás estaba demasiado ciega para verlo. Me miró en silencio unos segundos, luego asintió despacio.
Muy bien. Vamos a proceder. Di una cosa más, agregué, bajando aún más la voz. Quiero todo el registro de cualquier movimiento financiero que hayan hecho usando mis cuentas. Todo. Cada retiro, cada transacción, cada autorización que haya procesado Emily. Una expresión de aprobación se le cruzó por el rostro. Vamos a necesitar pruebas, en caso de que esto escale más. Va a escalar, dije con frialdad. No vamos a fingir que no. Anotó algunas cosas rápido en su libreta antes de alzar la vista. También podrías considerar contratar a un investigador privado. Fruncí el ceño. ¿Crees que esto ya llegó a ese punto? Su voz se suavizó, pero no perdió firmeza. Emily no solo está manipulando, Olivia. Está preparando el terreno para tener control a largo plazo. Tú tienes bienes importantes. Y si ya está moviendo dinero, lo más probable es que esté armando un historial para justificar futuros reclamos. Necesitamos algo que contradiga eso. Algo que no pueda negar. La idea me revolvió el estómago, pero no por miedo, sino por determinación. Por claridad. Hazlo, dije al fin. Contrata a alguien en quien confíes. Él asintió con decisión. Nosotros nos encargamos del papeleo legal. El investigador se encargará del resto. Y así, sin más, las ruedas comenzaron a girar. Cuando salí de su oficina, sentí que podía respirar. No porque el problema estuviera resuelto, ni cerca, sino porque por primera vez no estaba esperando el siguiente golpe. No estaba jugando a la defensiva. Esta vez, me estaba moviendo yo. Al volver a subir a mi coche, me permití una pequeña sonrisa amarga. Querían paz. La iban a tener. Pero sería mi tipo de silencio. Uno que se mueve en la sombra y ataca con precisión. A la mañana siguiente, algo se deslizó por debajo de mi puerta. Lo noté apenas entré a la cocina. Un sobre blanco común y corriente. Del tipo que Emily usaba siempre para dejarme documentos ya preparados para ayudarme. Sobre el sobre, había una nota adhesiva. La letra era inconfundible, y dolía verla. Firma cuando estés lista, mamá. Esto hará todo más fácil mientras estamos fuera. Me quedé helada. Ya se habían ido. De viaje. De crucero. Navegando sobre aguas azules, tomando cócteles, riendo. Y mientras tanto, acá en mi casa, su juego seguía. Con manos cautelosas, abrí el sobre y desdoblé los documentos dentro. Todo perfectamente redactado, profesional, limpio. A primera vista, parecía inofensivo. Una simple actualización de documentos. Modificaciones de rutina. Emily siempre fue buena para disfrazar el control con apariencia de ayuda. Pero conforme leía más, el vacío en el estómago crecía. Ahí estaba. Escondido entre el lenguaje bonito sobre optimización del patrimonio y simplificación de autoridad. Un poder notarial total. Permanente. E irrevocable. Ese papel le daría a Emily control total sobre mis finanzas, mis propiedades, mis decisiones médicas, sobre mi vida entera. Sentí que el aire se me atoraba en la garganta mientras el peso de la verdad se me asentaba en el pecho. No solo se estaban preparando. Estaban listas para tomarlo todo. No después. No algún día. Ahora. Me quedé ahí, con los papeles en las manos, que temblaban apenas, no por miedo, sino por esa fría certeza de hasta dónde eran capaces de llegar. Emily no quería esperar a que muriera. Quería el control mientras yo aún respiraba. Para borrarme sin escándalo, sin mancharse las manos, todo bajo un disfraz de legalidad. ¿Y Mateo, de verdad no lo veía? ¿O solo se hacía el tonto porque era más fácil no mirar? Cualquiera de las dos respuestas dolía igual. Ya no eran mi familia. Eran depredadores con caras conocidas. Deslicé con cuidado los documentos, sin firmar, de regreso al sobre. Lo cerré y lo dejé sobre la barra de la cocina como si nada hubiera pasado. Que crean que no noté nada. Que piensen que sigo siendo la misma mujer ingenua de siempre, la que firmaba todo sin preguntar, la que sonreía y decía. Y gracias.
Pero esa mujer ya no vivía aquí. Hoy en la tarde llegaría el investigador privado. Mi abogado ya estaba preparando los documentos para congelar todas las cuentas conjuntas. Y ahora tenía esto, una prueba más, por escrito, de su verdadera intención. Me senté en la mesa de la cocina mientras el sol de la mañana me daba en la cara. Ellos creían que seguían teniendo el control del juego. Pero olvidaron algo muy importante. Tranquila no significa débil. El momento en que volví a guardar los papeles en el sobre fue como si algo dentro de mí se reacomodara. Fue raro lo en paz que me sentí. No me temblaban las manos. Ya no tenía rabia. Estaba enfocada. Fría. Clara. Ellos pensaban que podrían moverse con libertad mientras andaban de viaje. Que me iba a quedar aquí sentada, indefensa, confundida por la jerga legal. Pensaban que iba a sentirme agradecida por haber sido incluida, en mi propio borrado. Pero me subestimaron. A mediodía, ya estaba otra vez en la oficina de Dalton. Esta vez no me recibió con cara de preocupación. Solo asintió, como si ya supiera que algo importante se venía. Podía leerlo en mi rostro. Intentaron borrarme mientras estaban fuera de la ciudad, le dije. Deslicé el sobre su escritorio. Él abrió los papeles con cuidado. A medida que leía, su expresión se fue endureciendo. Que esto ya no es solo manipulación, dijo al fin. Es depredador. Si hubieras firmado esto, Olivia, habrían tenido el derecho legal de vender tu casa, vaciar tus cuentas, y hasta meterte a cualquier asilo que ellos eligieran. Me miró, esperando tal vez que entrara en pánico. Pero en lugar de eso, lo miré directo a los ojos. Entonces, vamos más rápido. Él sonrió. Y por un segundo, vi respeto brillando en su mirada. Ya tenemos la mayoría de los papeles listos. El trámite para revertir la transferencia de la casa está en marcha. Las cuentas conjuntas se están congelando. El investigador ya empezó a revisar todo el historial financiero. Señaló el poder notarial con la mano. Pero después de ver esto, vamos a actuar con más fuerza. Me incliné hacia adelante. Bloqueé todo. Nadie toca mis cuentas más que yo. Ni un solo peso se mueve sin mi firma. Dalton asintió. También estamos redactando una cláusula de protección patrimonial, dijo. Si intentan cualquier tipo de presión legal más adelante, tendremos un historial detallado de manipulación con el que podremos defenderte. Me recargué en la silla y respiré más profundo. Mis manos ya no temblaban. Mis hombros ya no estaban tensos. Por primera vez en meses, tal vez en años, no estaba reaccionando. Estaba actuando. Estaba levantando un muro que ellos ni siquiera notarían, hasta que se estrellaran contra él. Cuando regresé a casa esa tarde, todo se sentía diferente. No porque la casa hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Caminé por las habitaciones con ojos nuevos. Esas paredes ya no eran cálidas ni estaban llenas de recuerdos. Ahora eran testigos silenciosos de mi generosidad y de sus abusos. Me detuve frente al estante vacío donde antes estaba la foto de la inauguración de su casa. Esa foto falsa de una felicidad que yo financié. Metí la mano al cajón y la saqué una vez más. Miré sus caras sonrientes y le susurré al marco. Creyeron que estaba aquí para servirles. Mi pulgar se detuvo sobre el rostro de Mateo. Tú pensaste que yo nunca te diría que no. Volteé la foto con calma y la deslicé de nuevo dentro del cajón. Más profundo esta vez. Que se quede en la oscuridad, donde pertenece. 2 días después, sonó mi celular. Reconocí el número en cuanto lo vi, el investigador privado. Contesté al primer tono. Señora Gardner, dijo con tono controlado, pero con tensión detrás de las palabras. Creo que va a querer ver lo que encontré. Por instinto, cerré las cortinas antes de responder. Dime. No se anduvo con rodeos. Su nuera incluyó la propiedad como garantía para una segunda hipoteca. Ya inició el proceso de preaprobación con un prestamista privado. Los documentos se presentaron la semana pasada. Me quedé completamente inmóvil.
Ya estaban usando la casa, la misma que les regalé sin una deuda encima, como si fuera suya, sin importar nada. Sin respeto. Como si no existiera yo. ¿Te dijeron cómo obtuvieron la propiedad? Pregunté. Lo presentaron como una transferencia familiar clara. No mencionaron ningún poder notarial, ni tampoco la actividad financiera irregular vinculada a sus cuentas. De hecho, el prestamista quedó impresionado con lo generosa que fue la entrega, y con el respaldo familiar que se muestra en los papeles. Me mordí por dentro de la mejilla para no soltar el coraje que me hervía por dentro. No solo estaban vaciando mis cuentas. Estaban jugando con lo que representaba mi vida. Estaban pidiendo préstamos a mi costa. Asumiendo deudas que yo jamás autoricé. Riesgos que nunca acepté asumir. ¿Y si no hubiera iniciado este proceso justo cuando lo hice? Quizá un día habría vuelto a casa y me habría encontrado con la casa vendida, los ahorros desaparecidos, las cuentas vacías. Y legalmente, ellos habrían salido ilesos. ¿Tienen idea de que ya estoy al tanto? Pregunté. No, señora. Hasta donde saben, usted sigue tranquila en casa. Solté un suspiro largo y lento. Bien. Que así siga. Colgué. Me senté en la luz tenue de mi sala por un rato. Y por primera vez, el silencio no pesaba. Se sentía estratégico. El suave zumbido del refri era el único sonido que se escuchaba en toda la casa. Esto ya no era solo una traición. Esto era un robo en pleno proceso. Y curiosamente, no sentía ni pánico ni rabia. Solo una sensación fría y afilada de claridad. Ellos no fueron cuidadosos porque estaban seguros de que yo jamás los confrontaría. Porque pensaban que yo seguía siendo la mamá que siempre hacía todo por mantener la paz. Lo que no se esperaban. Era algo muy simple. Cuando una mujer como yo por fin dice no. Para la otra parte ya es demasiado tarde. Me levanté despacio, alicé el frente de mi blusa con calma. Y miré por la ventana hacia la casa que yo misma les compré. En ese instante, en medio del silencio, sonreí. Jugaste con mi bondad, Emily, susurré. Ahora me toca jugar con tu futuro. Esa noche no prendí ninguna luz. Me senté junto a la ventana en silencio. Mirando cómo las farolas proyectaban sombras largas sobre la banqueta vacía. Afuera todo seguía su curso. Ajeno a la tormenta que se estaba gestando dentro de estas paredes. Y por primera vez en muchísimo tiempo. No tenía miedo. No estaba confundida. Estaba pensando. Ellos apostaron a que yo me rompería por dentro. Que sus sonrisitas amables. Sus nomás te estamos ayudando. Me habían dejado sin fuerza. Pero la verdad era otra. Habían construido su castillito de naipes sobre mi confianza. Y yo. Yo ya dejé de aguantar la respiración. Vi como un vecino llegaba a su casa. Sus faros iluminaron brevemente mi sala. La luz alcanzó a tocar ese estante vacío donde antes estaba la foto familiar. ¿Y sabes qué? Se veía mejor así. Más limpio. Más honesto. De veras, susurré en el aire callado, más para mí que para nadie más. Jugaron con mi bondad. Ahora yo estoy jugando con su destino. Y se sintió bien decirlo en voz alta. Pasé años tragándome la incomodidad. Convenciéndome de que amar era lo mismo que aguantar. Que ser necesitada era igual a ser valorada. Pero no. Ser necesaria no es lo mismo que ser amada. Lo que ellos querían era mi dinero. Mi ayuda. Mi disponibilidad sin límite. Y en el momento en que ya no me necesitaban a mí, a la mujer, a la madre, me hicieron a un lado. Con una sonrisa. Pero ahora ya están tan lejos de la orilla de la rama. Que yo no necesito empujar nada. Solo tengo que soltar. Cerré los ojos y pensé en la cara de Emily. Su preocupación bien ensayada. Esa voz dulce que usaba cada vez que quería algo. Eres como una segunda mamá para mí, Olivia. Puras mentiras. Nadie que vea a alguien como su madre intenta borrarla.
Nadie esconde un poder notarial dentro de trámites falsos. A menos que lo tenga planeado desde hace tiempo. Abrí los ojos. Me recargué en mi silla. Y sentí cómo se me alineaba la espalda. Ellos contaban con que yo me quedara callada. Pero mi silencio se volvió mi mejor arma. Me quedé mirando por la ventana un rato más. El aire fresco de la noche empañando el vidrio. Y fue raro. Después de todo lo que me hicieron. No me sentía rota. Me sentía poderosa. Los días que siguieron se movieron como reloj suizo. Sin emociones, sin dudas. Solo pasos firmes, uno tras otro. Cada mañana me sentaba en la oficina de Dalton. Con él de un lado. Y el investigador privado del otro. Trabajábamos en silencio, con una precisión quirúrgica. Cada movimiento de dinero era analizado. Cada retiro rastreado. Cada cuenta que Emily tocó, documentada con un cuidado meticuloso. Y entre más escarbábamos, más claro era todo. Emily no solo había ligado su tarjeta personal a mis cuentas. Había usado mi fondo de retiro. Para pagar sus tarjetas de crédito. Había desviado dinero a cuentas de inversión privadas. A su nombre de soltera. Incluso había usado mi nombre. Para conseguir la preaprobación de esa segunda hipoteca. ¿Qué querían sacar sobre la casa que yo misma les regalé? Todo eso mientras me sonreía en cada comida familiar. Mientras me decía mamá con esa voz melosa. Dalton deslizó otro estado de cuenta por la mesa. Este patrón de engaño va a hablar por sí solo si esto llega a juicio, añadió el investigador. Y el timín encaja perfecto. Usaron el crucero como pantalla. Para meter estos documentos debajo de tu puerta. Querían que estuvieras legalmente indefensa. Antes de que te dieras cuenta de lo que tramaban. Asentí, dejando que los hechos cayeran sobre la mesa. Pero no sobre mis hombros. Ya no cargaban sobre mí. Esa avaricia disfrazada de preocupación, murmuré. Nunca quisieron que me fuera. Solo querían quedarse con todo. Dalton me sostuvo la mirada. Sí, casi lo logran, Olivia. La mayoría de la gente firma esos documentos. Sin leer ni la letra pequeña. Pero yo no firmé, dije. Mi voz sonó firme. Seca. Sin temblores. No, no firmaste, respondió Dalton. Y ahora dejaron un rastro tan largo. Que solito los va a ahorcar. Nos quedamos trabajando hasta tarde esa noche. Cuando salí, el cielo ya estaba oscuro de nuevo. Pero no me sentía cansada. Ni asustada. Me sentía fuerte. Impulsada. Cuando llegué a casa. La recorrí con otra mirada. Las cortinas que Emily había elegido. Las lámparas carísimas que yo pagué. Las encimeras de mármol que ella necesitaba. Porque, según sus palabras, las casas con armarios de cierre suave se ven más elegantes. Todo era mío de nuevo. Cada centímetro. Cada decisión. Cada gasto. Apostaron todo a que yo no diría nada. A que ya estaba vieja. A que me aferraría a cualquier migaja de cariño. A que, con tal de no estar sola, seguiría cediendo. Pero olvidaron algo. Esta casa la construí yo. Pasé los dedos suavemente por la encimera de la cocina. Y susurré. Intentaste borrarme mientras yo aún respiraba. Ahora te borro yo. Mientras tú todavía finges sonreír. Mañana era el día. Se presentarían los documentos. La reversión de la casa se haría oficial. Los activos quedarían congelados. Y para cuando su crucero tocara puerto. El mundo que ellos pensaban tener bajo control. Ya no existiría. Ni siquiera se darían cuenta. Hasta que intentaran volver a él. Los papeles estaban justo frente a mí. Todo estaba listo. La reversión legal de la propiedad. La protección de mis bienes. Y la revocación total del acceso financiero de Emily. Cada resquicio que se habían armado con tanto cuidado. Cerrado. Cada centímetro que creían suyo. Les fue arrebatado.
sin necesidad de gritos ni escándalos. Dalton seguía en silencio. Al otro extremo de la mesa de juntas. La notaria ajustó su pluma, esperando. Solo faltaba mi firma. Por un momento, mi mano se detuvo sobre la hoja. No por duda, esa ya no vivía en mí. Sino por el peso de lo que ese momento significaba. Esto no era solo trámite legal. Era la reescritura de años de sacrificio. De amor ciego, de silencios tragados y lágrimas calladas. Todo condensado en tinta negra y firme. La notaria me miró, paciente. Yo asentí. Mi mano no tembló al presionar la pluma sobre el papel. Firmé una página. Luego otra. Y otra más. Con cada firma, me sentía más ligera. Cuando todo estuvo firmado, Dalton recogió los papeles con cuidado. Su rostro serio. Pero su voz cargada de una satisfacción contenida. Está hecho, Olivia. La revocación es total. La casa vuelve a estar a tu nombre. Ellos ya no tienen acceso a nada. Ni cuentas, ni bienes, ni recibos de la luz. Asentí. ¿Y si intentan pelearlo? Dalton clavó su mirada en la mía. Tenemos todo. El informe completo del investigador. Las transferencias ilegales. La evidencia del poder notarial obtenido bajo presión. Ellos jugaron a lo seguro desde lejos. Mientras estaban de viaje. Pero si intentan pelear. Se hunden solos. Exhalé lento. El miedo ya no estaba. La espera había terminado. Por primera vez en muchos años. Mi vida volvía a ser mía. Al salir del juzgado esa tarde, me detuve unos segundos en las escaleras. Su crucero atracaba en 4 días. 4 días antes de que ellos volvieran creyendo. Que todo seguiría como lo dejaron. No sabían que las cerraduras habían cambiado. No sabían que la casa por la que habían hipotecado su futuro ya había sido vendida. En silencio, de forma legal, irrevocable. Mientras ellos flotaban entre risas y cócteles. Pensando que habían ganado. La venta se cerró pocas horas antes de que firmara la reversión. Un comprador confiable. Pago en efectivo. Cierre express. El dinero ya estaba resguardado. En una cuenta completamente nueva. Fuera de su radar. Imposible de rastrear. El viento sopló suave en mi cara. Y no pude evitar sonreír. Pensaron que yo estaba indefensa. Que mi silencio era resignación. Pero el silencio también puede ser estrategia. La mañana en que regresaron. Yo ya estaba ahí. Aparqué a una cuadra de distancia. Quieta, observando. Vi su coche detenerse frente a la casa. Volvían bronceados, relajados. Felices con su aventura. Emily bajó primero. Con lentes oscuros y voz de mando. Dando órdenes mientras Matthew batallaba con las maletas en el maletero. Hay que agendar la cita para firmar la segunda hipoteca, decía. Como si todo ya fuera suyo. Como si el mundo siguiera funcionando. Bajo sus condiciones. Que pocos sabían. Matthew apenas respondió. Estaba en el celular, como siempre. Medio ausente pero siguiendo la corriente. Entonces los dos se quedaron paralizados. 2 carros que no conocían estaban estacionados. Frente a la casa. Eran furgonetas de mudanza. Una pareja joven platicaba feliz. Parada cerca de la puerta. Junto a un agente de bienes raíces. Crucé la calle con calma. Cada paso medido. Sin prisa. Matthew me vio primero. Mamá. Su voz sonaba confundida. Pero también con algo más. Algo que se asomaba en sus ojos. Miedo. Emily frunció el ceño. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son esas personas? La pareja le sonrió con cortesía. Antes de entrar a la casa con el agente. La puerta se cerró detrás de ellos. Su puerta. Ahora.
Y ya no tienes que preocuparte por manejar nada por mí, dije al fin. El rostro de Emily se puso rojo de coraje. ¿Qué demonios estás diciendo? La voz de Matthew se elevó. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay gente en la casa? No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hablara por mí. Los observé mientras el pánico comenzaba a invadirlos. No es tu casa, dije tranquila. Ya no. Emily se me echó encima verbalmente, alzando la voz con ese tono chillón que siempre usaba cuando las cosas no salían como quería. No puedes hacer esto. Te estamos a medio trámite de una refinanciación. ¿Tienen contratos? Interrumpí, metiendo la mano en mi bolso. Saqué la carpeta gruesa y se la entregué a Matthew. Aquí están los únicos contratos que importan. Él la agarró con manos temblorosas, pasando hoja tras hoja. Su rostro fue perdiendo color. Revocación. Venta. Informe del investigador. Pruebas de las transferencias no autorizadas. Todo. Emily le arrancó los papeles de las manos y los revisó con desesperación. Podía oír su respiración agitada. Estaba buscando alguna laguna, alguna escapatoria legal, cualquier punto que pudiera retorcer a su favor. Que esto no va a sostenerse, espetó. Te estábamos haciendo todo esto por tu bien. Te vas a arrepentir cuando se te baje el coraje. Solo queríamos ayudarte. ¿Ayudarme? Mi voz no se quebró ni una vez. ¿A vaciarme las cuentas en secreto? ¿A endeudarme con una casa que ya no era suya? ¿A esconder documentos de poder notarial bajo otros formularios? ¿Y esperar que firmara sin chistar, mientras andaban de paseo al otro lado del mundo? Emily apretó la mandíbula. No dijo nada. Matthew por fin habló. Su voz rota, casi un susurro. Mamá, no lo hicimos con mala intención. Levanté la mano. Alto. Una sola palabra. Tranquila. Firme. Final. No les importa si me hacían daño. Lo que les importa es que los caché. No querían consecuencias. Querían control. Ninguno contestó. Y por primera vez vi lo que había ignorado por tanto tiempo. No había amor. No había remordimiento. Solo miedo. Ese tipo de miedo que aparece cuando te das cuenta que la persona que subestimaste estuvo mirando todo. Esperando. Dejé que el silencio se hiciera largo. Intenso. Y entonces, sonreí. Una sonrisa real. Jugaste con mi confianza, dije. Y perdiste. El rostro de Emily se descompuso. Por un momento se le notó el pánico. Como un animal atrapado. Todavía quería atacar. Pero ya entendía que la trampa había cerrado. No puedes quitarnos todo. Gritó. Nosotros construimos esta vida. No puedes destruirla por unos cuantos malentendidos. La respiración de Matthew se hizo superficial. Apretaba la carpeta con tanta fuerza. Como si al hacerlo pudiera evitar que desapareciera. Yo me quedé ahí, firme, serena. Tú no construiste esta vida, dije bajito. La fuiste tomando pedazo por pedazo. Sonrisa por sonrisa. Y pensaste que me iba a quedar callada. La voz de Emily se quebró. Ya no de enojo, sino de puro miedo. Tenemos derechos. Somos familia. No puedes dejarnos así nada más. Sentí el peso de todos esos años. Cargado sobre mi espalda. Todas las veces que guardé silencio para evitar pleitos. Todas las humillaciones que me tragué para ser buena madre. La culpa. El dar. El confiar. Pero hoy no. Metí la mano al bolso y saqué otra carpeta. Más delgada que la anterior, pero más pesada, de otro modo. La sostuve frente a nosotros. Y si quieres meterte en cosas legales, dije sin alterarme. Esto es con lo que te vas a topar. Se la extendí.
Ella la arrebató como perra enojada que huele carne. Dentro estaba el paquete completo. Preparado por el investigador y Dalton. Copias de cada retiro sin autorización. Cada transferencia. Cada declaración falsa que Emily hizo en mi nombre. Cada documento que metió por debajo de mi puerta. Mientras me sonreía. Fraude. Abuso financiero a una persona mayor. Coacción. Falsificación. Emily pasó las páginas rápido. Respirando con dificultad. El color se le fue de la cara conforme. La verdad le caía encima como cascada. Mi voz fue más baja esta vez. Pero más pesada que nunca. Si me llevas a juicio, Emily. Este archivo se vuelve público. Cada transacción. Cada documento que falsificaste. Cada intento de robarle a tu propia suegra. Dejé que esas palabras se le clavaran como cuchillos. Matthew susurró, casi sin voz. ¿Y Emily, qué hiciste? Ella giró la cabeza de golpe hacia él. La voz rota por la desesperación. No te atrevas a echarme la culpa, Matthew. No te molestó cuando el dinero seguía entrando. Pero él no contestó. Solo se quedó ahí parado. Con los hombros caídos. Los ojos bien abiertos. Viendo cómo su mundo se venía abajo. Los miré con atención. Ese matrimonio que antes parecía tan fuerte. En su frialdad compartida. Ahora se deshacía frente a mis ojos. Respiré hondo. Yo era tu madre, Matthew. Tú me convertiste en tu objetivo. Vi cómo le temblaba el labio. Agachó la cabeza. Por un momento. Vi al niño que solía ser. El que corría hacia mí con las rodillas raspadas. El que me pedía que le arreglara su carrito de juguete. Pero ese niño ya no estaba. Y yo ya no iba a seguir llorando por él. Esto no es venganza, dije más suave. Es protección. Después de tantos años. Por fin estoy cuidando de mí. Emily dejó caer la carpeta al suelo. Viéndome con odio. ¿Crees que ganaste?, espetó. Pero vas a terminar sola. Volví a sonreír. Y tranquila. Firme. Sola, respondí bajito. Es mejor eso que dejar que me usen. Les di la espalda y me fui. Ni siquiera volteé. Manejé despacio. El motor vibraba suave mientras avanzaba. Por las calles calladas. Con cada kilómetro. Mi respiración se hacía más tranquila. El sol ya se había ocultado. Cuando estacioné. Subí las escaleras de mi edificio modesto. No era lujoso. No era grande. Pero era mío. Totalmente mío. Para cuando cerré la puerta con seguro. Ya me estaba imaginando la escena. Que seguramente seguía allá en esa casa. Mi casa. Ahora el hogar de alguien más. Los de la mudanza sacando cajas. La nueva pareja feliz acomodando sus cosas. Instalándose sin saber qué es el lugar. Antes fue el templo de tantas traiciones disfrazadas. Y ellos, Matthew y Emily. De pie afuera en la entrada. Parados entre las ruinas de sus planes. Su casa, desaparecida. Sus mentiras, descubiertas. Sus ilusiones, hechas polvo. El teléfono vibró una vez en la mesa. Un mensaje de texto. Era de Matthew. Mamá, por favor, podemos hablar. Esto no era lo que yo quería. Por favor. Leí esas palabras. Frías. Vacías. Meses sin siquiera dirigirme la palabra como madre. Y ahora que ya no tenía nada que dar. De pronto se acordaba de quién era yo. No respondí. Minutos después, otro mensaje. Lo siento. Emily me presionó. ¿Sabes cómo es? Nunca quise hacerte daño. Casi podía escuchar su voz detrás de esas palabras. Desesperado. Buscando reescribir la historia. Ahora que no quedaba nada por robar. Mi pulgar flotó sobre la pantalla. Pero no escribí nada.
porque ahora sí había aprendido. Solo me extrañas porque por fin te dije que no. Puse el celular boca abajo en la mesa. Y caminé hacia la ventana. La brisa del atardecer entraba suave, trayendo consigo el eco de niños jugando en la calle. Risas limpias, sin dobleces. Detrás de mí, el departamento estaba en silencio. Pero no era soledad. Era paz. De la que no se disfraza ni manipula. Pensaron que no podría vivir sin ellos. La verdad era que me estaba ahogando con ellos desde hacía años. Cada sacrificio que hice por Matthew. Cada peso. Cada hora invertida en esa casa. En ese matrimonio. En esa idea de familia. Fue usada en mi contra como un arma. Y sin embargo, aquí estoy. De pie. Sin nada de lo que antes creía indispensable. Nunca me había sentido más ligera. Que se enojen. Que se peleen entre ellos. Que se culpen el uno al otro. Yo ya no tengo nada que darles. Y eso me convierte en la mujer más libre del mundo. Susurré bajito en la habitación vacía. Como si fuera una oración solo para mí. El silencio no significa debilidad. Y esta vez. De verdad, lo creí.